En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Siéntense, queridos hermanos. Nos hemos reunido en este quinto día de la novena en honor a San Miguel Arcángel como comunidad, porque nos sentimos que hacemos parte de la familia de Jesús, de ese círculo íntimo de los discípulos del Señor, de ese grupo de amigos que comparten semana tras semana la mesa eucarística, la mesa de la salvación. Pero hoy las lecturas que escuchamos nos llevan a comprender que para ser parte de la gran familia de los discípulos del Señor, para ser parte de ese grupo de amigos íntimos de la persona de Jesús, no es suficiente tener una devoción piadosa, no es suficiente con ser bautizados, sino que se requiere algo más. Se requiere, en primer lugar, arraigar nuestra vida en la palabra de Dios, es decir, en la sabiduría de Cristo. Y en segundo lugar, una vez arraigada, cimentada nuestra vida en Cristo, poner por obra esa lógica de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana, mis queridos hermanos, se construye sobre dos pilares esenciales: sobre la escucha y sobre la obediencia. Y es por eso que hoy quisiera que hoy nosotros reflexionáramos sobre estos dos cimientos de nuestra vida de fe, de nuestro avanzar por ese camino hacia la santidad, hacia la salvación. Hoy nos encontramos en el Evangelio cómo Jesús pide que para ser parte de su grupo de amigos es necesario escuchar la palabra. Escuchar la palabra de Dios, es decir, poner como fundamento de nuestra vida las enseñanzas de Jesús. De ahí parte la vida cristiana, de ese dejarnos instruir, de ese dejarnos tocar, de ese dejarnos transformar, de ese dejarnos iluminar, de ese dejarnos interpelar por el Evangelio. Una vida cristiana que no se alimente permanentemente de la Escritura, que no se alimente permanentemente de la meditación de los Evangelios, es una vida cristiana condenada a secarse, una vida cristiana condenada no a dar frutos del reino, sino a dar frutos de pecado, frutos de maldad. No es suficiente, mis hermanos, una devoción a San Miguel Arcángel si nuestra vida no desea y quiere arraigarse en la palabra de Cristo. Por eso yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿sobre qué fundamento estás tú construyendo hoy tu vida de fe? ¿Sobre qué fundamento estás tú hoy construyendo la vida de tu familia? ¿Sobre la palabra de Cristo, palabra que da vida, palabra que nos lleva al verdadero gozo, o sobre la palabra del mundo que apunta solamente a una felicidad pasajera, a una bienaventuranza efímera? Porque hay dos maneras, hermanos, sobre las cuales nosotros podemos construir nuestra vida. Podemos construir nuestra vida sobre ese anuncio del Señor que nos invita a entregar la vida, a donarla,
a Dios y a los hermanos, a morir permanentemente a nuestro pecado, a dar muerte de manera permanente a esas realidades de pecado que a diario flotan, brotan de nuestro corazón, a una vida en la esperanza, en la resurrección, en la vida eterna, o a una vida marcada o cimentada sobre el egoísmo, o marcada sobre una vida de desenfreno, o marcada o fundamentada sobre una vida de no en la esperanza en la vida eterna, sino en los bienes terrenales, en los bienes pasajeros. El que escucha la palabra de Dios, ese es mi madre y mis hermanos. Ese tiene algo que ver en la intimidad con el Señor. Pero no basta solamente escuchar la palabra. No basta solamente arraigar nuestra vida en la palabra de Cristo. Es necesario ponerla en obra. ¿De qué sirve, hermanos, escuchar todos los días el Evangelio? ¿De qué nos sirve, hermanos, venir todos los días a misa, escuchar la palabra, rezar oraciones a San Miguel o a los santos, si no queremos poner en acción esa palabra de Dios arraigada en nuestras vidas? Seríamos, como lo dice San Pablo, viviríamos el apóstol Santiago, una fe muerta, una fe que nos lleva a la salvación, una fe que nos lleva a la liberación de nuestras vidas o de nuestros hogares. Escuchar, pero también poner por obra esa voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra comunidad. Hoy celebramos el quinto día de la novena en honor a San Miguel Arcángel. Y el título para este quinto día refiere al versículo de la carta a los Efesios que nos invita a ponernos el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. San Pablo utiliza la imagen del casco para invitarnos a proteger nuestra cabeza, nuestros ojos de los embates del enemigo. El combatiente se cubre la cabeza con el yelmo, con el casco, para evitar ser golpeado mortalmente en la cabeza, para impedir que el enemigo ataque también sus ojos. ¿Cuál es el casco de la salvación? ¿O a qué refiere el yelmo de la salvación? A poner a Cristo, su palabra, su enseñanza en nuestra mente. Es la palabra de Cristo el verdadero casco de nuestra salvación, el que nos previene de morir en la realidad del pecado. Es el que nos previene de quedar heridos mortalmente por la insidia del enemigo. Muchos de ustedes vienen con fe, con devoción a esta novena de San Miguel Arcángel, pidiendo favores, pidiendo liberación, pidiendo salvación. Eso está muy bien, eso es de admirar, pero debemos, hermanos, ponernos el casco de la salvación, el casco de la palabra de Dios, el casco de su evangelio, el casco de sus mandamientos, el casco de su vida eterna en nosotros. Cuando nosotros estamos protegidos en la cabeza, en nuestra mente, con la palabra de Dios, pueden venir los embates del enemigo, pueden venir los ideales del mundo, puede venir la lógica del mundo, que es la lógica del pecado, la lógica del desenfreno y de la muerte, pero estaremos seguros, estaremos tranquilos y estaremos iluminados, porque realmente ahí Cristo actúa como nuestra defensa y nuestra luz. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros arraigamos nuestra vida en una devoción superficial, sin protegernos con ese casco de la salvación? Puede venir la tentación, puede venir el engaño de los ideales del mundo, de tantas ideales
que ponen en peligro nuestra vida de fe y de salvación, y fácilmente sucumbiremos, como sucumbe fácilmente un guerrero que sale al combate sin la protección adecuada. Pongámonos el casco de la salvación, es decir, el casco de la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios nos lleve a vivir realmente de esa fe en las promesas del Señor Jesús. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los privados de la libertad, no solamente de los privados en su cuerpo, sino de los privados en la libertad en el espíritu, como todos nosotros aquí en este momento. Porque no nos digamos mentiras, todos nosotros muchas veces somos presos del pecado, somos presos de la vanidad, somos presos del orgullo, somos presos del egoísmo, del egocentrismo, somos presos de la envidia. Y eso nos impide vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pidámosle hoy a la Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora de las Mercedes, la gracia de alcanzar esa libertad de espíritu, la gracia de alcanzar esa libertad, esa liberación de nuestros pecados, de nuestras heridas, de aquellas realidades que nos esclavizan, que nos afligen y que nos entristecen. María intercede por nosotros, para que su Hijo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz por nuestra liberación, lleve a cabo en nuestras vidas personales y familiares el gran milagro de nuestra liberación y salvación definitiva. Que la Virgen María interceda también como Reina de los Ángeles a San Miguel Arcángel, para que nosotros nos veamos siempre protegidos y podamos gozar de la salvación en Cristo Jesús. Que así sea.